Hola nuevamente, amigos amantes de la animación japonesa y los videojuegos. Soy el genial Chiba Sephiroth. Como ustedes saben, ya este canal posee 3 videos anteriores hablando del tema de Macross. Pero hoy quiero hablar de la serie oscura, Macross 2 Lovers Again. Mucha gente critica y habla mal de esta entrega, pero en serio, ¿de verdad Macross 2 es tan terrible como la gente dice? Yo creo que no. Definitivamente Macross 2 es mucho mejor que las entregas fanservice de la actualidad ya conocidas con el nombre de Frontier y Delta. Primero hablaremos de la trama. El guión de esta serie fue escrito por Tsukehiro Tomita. Y ustedes me preguntarán, ¿quién es Tsukehiro Tomita? Nada más que el escritor de medio centenar de series, la mayoría después de la década de los 80s. Entre ellas hay muchos títulos reconocidos como Yu Yu Hakusho, en donde fue escritor de las películas y participó en la serie en la realización del screenplay. Además de muchas obras ya propuestas como Devil Hunter Yoko, Himaguri Orange Road, DTX, Ayashi no Seres. Además de esto, en el género mecha sus aportes fueron aún más importantes, con la serie de la talla de Ideon, en donde trabajó también como uno de los escritores de la famosa serie dirigida por el famoso Yoshiyuki Tomino. Y junto con este, también trabajaría en la serie Mobile Suit Gundam Victory, ahora Butler Divine, y participaría como colega de Hiroshi Onogi en la realización de Heavy Metal Hellgain. Muchas personas desconocen que los primeros trabajos de Macross compartieron varios artistas y sobre todo escritores con las series de Gundam, como es el caso de Onogi, que trabajó en Z Gundam, o el mismo Tsukehiro Tomita, que como ya pudimos ver trabajó en muchas de las series de Tomino. Pero regresando al tema en cuestión, Macross 2 es una continuación de los hechos revelados en Macross Do You Remember Love, aproximadamente 80 años después de estos sucesos, en el año 2092. En esta serie aún existe el SDF-1, y por ello Kawamori decidió descartarla, posicionando a Macross 2 Lovers Again como un universo paralelo no perteneciente a la línea principal. Este dato es muy interesante para los que decían que Macross no podía tener un multiverso. En fin. Además de esto, fue la primera serie Macross en poner personajes diferentes a los originales. La serie retoma el tema de la guerra y el choque de culturas cuando llega al sistema solar una nueva raza humanoide de visitantes extraterrestres, llamada los Marduk, que vienen con un grupo de Meltradis y Centradis esclavizados, quienes aparentemente no les hace efecto la estrategia empleada en el pasado con Min-Mei, debido a que los Marduk tienen una clase especial de seres que reproducen cantos que les transmiten la propia cultura de los Marduk. A los mismos se les llama emuladores. Esto de que no se veían influenciados por la canción de Min-Mei, a muchos les resulta polémico. A mí en lo personal me parece lógico, porque estos Centradis, que son controlados por los Marduk, ya adoptaron una cultura. Los primeros Centradis recordaron el amor a través de la canción de Min-Mei. En este caso, estos enemigos ya cuentan con una cultura diferente que de alguna manera les brinda pertenencia. Los cantos de los emuladores exaltan el espíritu del guerrero y el honor de la batalla. La historia principal se enfoca en el reportero Hibiki Kansaki, quien es atrapado en medio de la acción cuando liberta a una chica emulador llamada Ishtar, en medio de la batalla entre UN Spacey y los Marduk. Hibiki logra escapar con Ishtar y procede a enseñarle la cultura de la Tierra. Después del desarrollo de los acontecimientos de la trama, es que ellos dos, con la ayuda de la piloto Sylvie Gina, tratarán de acabar con la guerra. En este mundo, UN Spacey se ha vuelto conformista a causa de una superioridad militar fingida para proteger a los ciudadanos con mentiras. Y ahí es donde Macross 2 trata con un mensaje complejo acerca de cómo la superficialidad, el facilismo y el exceso de confianza pueden ser causas que terminen por acabar con la cultura. En un mundo que está tan globalizado,
en donde ya no queda una noción de lo que significa realmente la cultura misma. No cabe duda que la Operación Minmay, en un mundo así, estaba destinada a fracasar. Macros 2 para mí es una serie que está adelantada a su época. Salió antes de que alguien lograra entenderla, y creo que lo que está pasando con Macros en la actualidad es en gran parte a causa del problema expuesto en esta serie. ¡Qué ironía! Aunque esta historia parezca sencilla, al menos fue una continuación que trató de tener una idea clara de a dónde ir, en vez de divagar en un sinnúmero de tramas y rellenos innecesarios. Uno de los elementos con más sentido es que estén utilizando a uno de los propios emuladores de los Marduk para tratar de completar el objetivo, lo cual es lógico si no respondieron bien a la estrategia de Minmay. El tema interesante de la trama es que no es tan sencillo en esta oportunidad convencer al enemigo de dejar el conflicto, e incluso el emperador Inges, el emperador de todos los Marduk, no solo sostiene una posición muy definitiva contra la humanidad, sino que en sus creencias está estipulado que la cultura de la tierra es anatema y que aquellos que se relacionen con ella son herejes blasfemos para la religión de esta raza. Entonces, habiendo explicado todo esto, ¿cuál fue el pecado de Macros 2? Macros 2, si bien es cierto, no se compara con su antecesor ni con Macros Plus, es una serie que se atrevió a cambiar los roles de los hechos. No solo fue la primera serie en poner personajes nuevos, sino que cambió los papeles de los personajes de forma bastante radical. En este caso, Ishtar no es una cantante terrestre que ya conoce toda su civilización y cultura, sino que es una ninfa de otro mundo que debe darse a la labor de aprender a identificarse con la cultura de la Tierra. Una de las cosas más interesantes es que el piloto de la trama en esta oportunidad no es un varón, sino que Sylvie Gina toma este rol, lo cual disgustó a muchos fans y aún me pregunto el por qué. ¿Será acaso que en Macros un personaje femenino no puede ser el capitán de un escuadrón de valquirias? ¿O tener un papel determinante a nivel militar? O sea, no me digan que todas las chicas en Macros tienen que ser adornos sexys y provocativos sin identidad, con un rol menos determinante. Y antes de que me lo digan, ya sé, si es cierto, en Macros Delta una chica es la que entrena al piloto principal de la serie. Esto duró muy poco tiempo y en realidad el enfoque termina siendo el mismo Hayate. Pero volviendo a Macros 2, ¿acaso está mal que el personaje masculino sea solo un reportero? Este es el asunto de la serie. Se corrieron ciertos riesgos sin sacrificar el ambiente original y el estilo. Macros 2 es la única serie de todo el universo Macros que tiene una chica como piloto principal desde el inicio de la serie. ¿No les parece que el hecho de que solo esta serie tenga una chica en este cargo militar sea un tanto sexista? En fin. Entre uno de tantos comentarios que me hicieron en el canal acerca de las series nuevas, se dieron a la tarea de defender a Frontier y Delta diciendo que uno no puede esperar que una serie, continuación de otra tan grandiosa como Macros original, llegue a tener el mismo éxito o tener la misma calidad y que eso era inmaduro. Pues hoy devuelvo este comentario con esta serie. Esta serie es definitivamente mejor que Frontier y Delta en todo. El diseño de personajes de Macros original del famoso Haruhiko Mikimoto, el dibujante de leyenda, su director Kenichi Yatagai, que a pesar de no ser tan conocido estuvo a cargo de varios episodios de series de calidad como Volgon Crisis, las OVA de la serie original, asimismo como los episodios de la Tenchi Muyo, además de participar en muchas obras de calidad como Robot Carnival del famosísimo Katsuhiro Tomo. Lo que me lleva a pensar que posiblemente Macros 2 fue subestimada por no ser igual a Macros original y no tener la misma calidad. Sin embargo, las series actuales son mucho, pero mucho peores. Al menos esta serie tiene una historia que continúa la trama de la serie original y detalles que tienen sentido. Un detalle muy interesante de esta serie es que Kawamori no participó en ella, ¿y saben por qué? Porque no estaba interesado en una continuación de la saga. ¿No les resulta esto hipócrita? Claro que sí lo es. Kawamori no tenía una continuación para Macros, y luego de ver que sí se podía, se dio la tarea de seguir con la franquicia a su manera.
Y no fue hasta 1994 que con la ayuda de Shinichiro Watanabe como codirector, y sí, me refiero al famoso director de Cowboy Bebop, con un guión escrito por Keiko Nobumoto y la increíble música de Yoko Kanno, es que llegaría Macross Plus, la que yo considero como la mejor secuela de Macross original en existencia, después de la famosa película Do You Remember Dub? Macross Plus es la serie en que Kawamori tuvo una participación casi mínima a manera de supervisión distante, en una entrega que ya de por sí en manos de Watanabe no tenía ninguna posibilidad de algún fallo. Con esto dicho, llego a concluir que la verdad es que si no hubiera existido Macross 2 tampoco habrían existido las otras secuelas, y que es injusto que se desestime la trama y el contenido de esta grandiosa entrega. Así que el creer que las secuelas de Macross original no iban a llegar a superarlo es algo que el mismo Kawamori ya pensaba, pero no por ello significa que podemos justificar la basura actual. Sí, basura actual, porque es inmaduro buscar que posea la misma calidad de Macross original. Si Studio Nue se hubiera quedado con la resolución de Kawamori de no hacer más Macross, hoy por hoy no habrían secuelas de Macross. Lo que sí es inmaduro es no entender que Frontier y Delta son series hechas con la excusa de hacer dinero fácil. Ni siquiera pertenecen al mismo estilo. Toman el humor y fanservice como escudo para sobrevivir, y es una ofensa que la gente crea que Macross como franquicia no puede competir o sobrevivir sin esa clase de muletas para inválidos que le ponen. Además de que sus mediocres historias no agregan nada de importancia o peso a la trama como si lo hicieron las verdaderas secuelas de calidad. Dicho esto, afortunadamente hay directores y creadores de anime que aún creen que el anime puede sobrevivir sin el abuso del humor vacío con tramas igualmente vacías. Ejemplos de estos son el Universal Century de Gundam con su nueva serie Gundam Origin y la también reciente Uchusenkan Yamato 2199. Por esto digo que si no han visto Macross 2, se las recomiendo. Es una secuela con una trama más adulta e interesante que respeta el contenido anterior, y no solo esto, sino que lo enaltece. Me despido diciéndoles que dense la oportunidad de ver títulos con mayor contenido y valor artístico. Nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.